Muy bien, arrancamos un nuevo bloque de Rico al Cuadrado acá en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias de DERFE, www.derfe.com.ar. Nos puedes escuchar por la radio, por FM 89.5 de la ciudad de Santa Fe. Tenemos otro invitado en este día miércoles, es el señor candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Germán Martínez. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bien. Buen mediodía para vos y para todos. Gracias los que siguen DERF. No, al contrario, siempre tengo la oportunidad de salir en la radio, pero hoy... Primera vez que nos vemos cara a cara. Sí. Y hicimos una intermedia, ¿no? Que salir por teléfono, pero con imágenes. Claro, este nuevo formato que estamos probando un poquito acá. Fantástico, valoro mucho el trabajo de ustedes. Gracias. ¿Cómo viene la campaña, Germán? Bueno, me parece que está ahora entrando en los 30 días definitorios, ¿no? Nosotros hicimos una excelente elección con Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe el 11 de agosto. Después de eso, naturalmente... La diferencia, que te soy sincero, me parece que excedió la expectativa. No la esperaba, no la Por esperaba. eso te digo, Claro. Excedió la expectativa que nosotros teníamos, pensábamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia que sacamos en el país y en la provincia de Santa Fe. Obviamente que nos generó una situación, esos famosos 15 días posteriores a las elecciones, donde Macri hizo un desastre con la economía nacional. Sí. Devaluación, corrimiento de las tarifas, el reperfilamiento de la deuda externa, cambio en ministro de Economía, bueno, Sí. desastre, digamos, Sí. ¿no? Y después, a 60 días de las elecciones del 27 de octubre, lo que personalmente hice fue dividir ese tiempo en dos y tratar de aprovechar todo el mes de septiembre para recorrer la mayor cantidad de lugares en la provincia de Santa Fe. Ajá. Estoy llegando a finales de septiembre con 17, 19 departamentos recorridos, con una mayor presencia obviamente en los municipios que en las comunas, y voy a recorrer toda la provincia de Santa Fe haciendo lo que Marcos Clery, la cabeza de nuestra lista, nos pide siempre, que es en cada lugar ir tejiendo una agenda en común con la dirigencia institucional, política, con la militancia, con organizaciones intermedias, con vecinos y vecinas de cada localidad, tratando de identificar aquellos temas que nos van a servir como insumos para la tarea parlamentaria o para la tarea de gestión ante organismos nacionales Claro. o organismos provinciales. Y en eso venimos desarrollando este tramo de la campaña. Claro, te iba a decir que te estás encontrando en todas las localidades, pero voy a empezar por la ciudad de Santa Fe, ¿no? Estamos muy atravesados con Sí. lo que está pasando con los homicidios y demás. De hecho, recién estábamos charlando con el periodista Nico Loaiza sobre la situación que se vive. Y como explicábamos y que explicaba Nico recién, principalmente en los barrios periféricos, que son, por supuesto, los más golpeados por esta durísima crisis económica nacional, ¿no? Esto imagino que también se vive, por ejemplo, en Rosario y en los grandes centros urbanos. Sí, creo que parte lo dijo Nico, a quien yo respeto mucho por la tarea que junto a Leandro Busato han ido haciendo de seguir con sistematicidad este tema, porque también la sociedad va teniendo como espasmos, ¿no? De atención y de distancia con la problemática de la inseguridad. Por eso es tan bueno cuando uno encuentra equipos que van siguiendo con sistematicidad, como el caso de esta tarde, Norma López presentando los informes de femicidio en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo con Leandro, con Nico, nosotros veníamos siguiendo ese tema, principalmente porque veníamos todos muy rosarinizados en el análisis de la inseguridad, porque habíamos tenido todo el proceso que se abrió básicamente en el año 2010-2011, que tuvo su momento, su pico, cuando fue el desplazamiento del ex comisario Tonioli. Pero que la situación de Rosario venía muy pero muy complicada, y en esas charlas con Leandro, con Nicolás, nos venían diciendo, miren que lo de Santa Fe viene creciendo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, en el último tiempo nos hemos encontrado con una problemática en los dos grandes aglomerados urbanos, Santa Fe Rosario, Rosario Santa Fe, muy pero muy preocupante, que se diferencian notoriamente del resto de la provincia de Santa Fe, no porque no haya inseguridad, sino porque el fenómeno que te encontrás es un crecimiento importante de los homicidios dolosos, ¿no? Claro. Y los homicidios dolosos en dos situaciones distintas, en algunos casos muy vinculados a la convivencia conflictiva de las organizaciones criminales, caso Rosario, y en otros casos donde nos estamos encontrando en situaciones de homicidio, en situación de robo, en ocasión de robo, que realmente marcan una tendencia preocupante. Yo creo que la mala gestión del gobierno socialista alrededor de la política de seguridad fue determinante a la hora de
de plantear un camino distinto del gobierno para provincial. Mí no hay duda, Germán, yo lo he dicho acá, para mí Perotti, esa diferencia que termina sacando es por temas de seguridad, para mí por lo menos. Puede ser que yo creo que ese es uno de los temas, el otro yo creo que la expectativa que generó Perotti alrededor de la cuestión, no, de la cuestión de la producción y el trabajo, ¿no? Que lo emparenta él con el discurso nacional. Claro. Pero volviendo al tema de la inseguridad, yo creo que es un tema donde la sociedad está mirando muy atentamente lo que pasa. A veces pasan estas situaciones como la que se están viviendo en la ciudad de Santa Fe, donde vos tenés una saga en una X cantidad de días de temas que conmocionan a la opinión pública. Tenés algunos homicidios que por sus características particulares generan una empatía en otros sectores sociales. A nosotros nos pasó en la ciudad de Rosario cuando asesinaron al hermano de un periodista de la ciudad, el hermano de Pablo Procopio. Sí. Eso generó toda una reacción distinta. El tema es que nosotros, lo venía escuchando a Nicolás, los homicidios valen todo lo mismo, ¿no? Provengan de sectores populares, provengan de sectores medios, se localicen en un lugar, se localicen en otro. Y nosotros necesitamos tener una mirada integral sobre la cuestión de la inseguridad y esperemos que tengamos una respuesta acorde a la demanda que genera la sociedad santafesina, ¿no? Sí. Germán, la elección no sucedió. La elección no sucedió. Sí. El crecimiento era invisible. Yo me he olvidado no. Hay que hacer un decálogo. No, te aseguro, me quedo corto te aseguro, no hay margen de meter todo eso en 10. No. El crecimiento es invisible. Empiecen a juzgarme por la pobreza de ahora en más. Sí. No, tenemos la inflación va a ser de un dígito. La inflación va a ser de un dígito. Lo peor ya pasó. Esperemos el segundo semestre. No, bueno, lamentablemente la política económica de Macri se ve condensada en frases realmente que son para el olvido, aunque van a quedar en el recuerdo de los argentinos, ¿no? Claro, y cuando estás en la recorrida de campaña y demás, te encontrás a la gente reconociendo estas cosas o... como estuvimos también debatiendo mucho después de las PASO, el bolsillo es lo único que importa básicamente. No, es una agenda diversificada, pero con un eje muy importante en la situación económica y social, ¿no? Porque, hay que decir la verdad, la situación económica, social, productiva de la provincia de Santa Fe en particular, pero de toda la Argentina en general, yo la caracterizo, lo he hablado con vos, en términos de una catástrofe económica y social, ¿no? Cuando uno tiene una caída tan abrupta del Producto Bruto en tan poco tiempo, está en presencia de un fenómeno que excede una situación normal, donde te puede ir mejor o peor en tu performance económica. Acá lo que tenés es una caída abrupta del el Producto bruto en términos de dólares, ¿no? Por doble efecto, producimos menos y devaluamos mucho, ¿no? Claro. Entonces te encontrás con un PBI en dólares más bajo, con una economía sobreendeudada y con bolsillos absolutamente liquidados. Nada que no sepas, ustedes son un medio de comunicación, viven seguro, sí, de hablar con pequeños comercios, pequeñas industrias, de tener contacto con municipios y con comunas de la región, y saben que la situación es realmente terrible. Esto lo estamos diciendo algunos de nosotros que tenemos cierta ideología y que defendemos ciertos valores desde el 10 de diciembre de 2015, y al principio mucha gente nos decía, bueno, dejen gobernar, o sea, no sé si te voy a comentar una experiencia que la viví en Rosario. 21 de diciembre del 2015 lanzamos en la ciudad de Rosario lo que se denominó el FMI, Foro para la Defensa del Mercado Interno. Convocamos, le decíamos el FMI bueno. Ya sabíamos que íbamos al fondo porque el camino era inexorable. En ese momento, 11 días de asumido Macri. Sí. Fuimos a convocar a todas las organizaciones empresarias de la ciudad de Rosario diciéndole, esta política económica va contra el mercado interno y lo vamos a empezar a vivir inmediatamente. Claro. No nos acompañó nadie, Andrés. Tuvimos que hacer la presentación de dirigentes políticos solo, Agustín Rossi, Norma López, Roberto Zuckerman, Leandro Busato, Alberto Muñoz, que uno de nuestros expertos en defensa del consumidor, Eduardo Seminara, que era diputado nacional por la provincia de Santa Fe. No nos acompañó absolutamente nadie, con la idea de que, bueno, hay que ver, quizás Macri esperar, es un nuevo populismo de derecha. Se veía mucho la experiencia de Santos Calderón en Colombia, ¿no? Se decía, capaz que puede ser algo parecido a ese. Nosotros decíamos, miren que es neoliberalismo clásico. Pero bueno, estamos en otro momento, y si algo demostró el resultado del 11 de agosto es que a una enorme mayoría de argentinos
ya le cayó claramente la ficha de que no tiene futuro con esta política económica y ha salido masivamente a buscar una alternativa y encontró en Alberto Fernández la canalización electoral de una demanda política y social que venía creciendo en todo el país. Tenemos poca memoria los argentinos, Germán. Me refiero a... En el año 2001 yo era adolescente, estaba terminando la escuela, pero estaba más o menos con mis compañeros de curso, todos estábamos de acuerdo que el FMI era mala palabra. Sí. ¿Por qué permitimos al FMI 15 años después? Bueno, nosotros no lo... y mis compañeritos avalando quizás primero dos cosas. Te recuerdo algo, ¿no? En el año 2007, la campaña de Cristina, que iba por su primera presidencia, tuvo un spot donde le preguntaban a nenitos que estaban en una sala de juegos, a niños, qué era el FMI. Y yo decía, para mí es un gato, para mí es un superhéroe, para mí otras cosas. Decían, o sea, y el spot terminaba diciendo, trabajamos para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan qué es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Eso fue 2007. Nosotros en el 2018 volvimos al Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de la legitimación electoral que le pudo haber dado el pueblo argentino, el rumbo trazado por Mauricio Macri no lo tenemos que poner sobre las espaldas de los argentinos. Fue una decisión de política económica de él, que ni siquiera se animó a enviarlo al Congreso para su debate. Es cierto. Esa fue la situación que vivimos con el Fondo Monetario. Tenemos memoria larga, memoria corta, mirá, depende de dónde te pares, porque vos estás hablando de la distancia con el 2001 y toda ese momento tan complicado con el yugo permanente que decíamos que se vayan todos y de repente Patricia Bullrich es la ministra en algún momento con mejor imagen. Pero pensalo en sentido positivo. Vamos a tratar de ver el vaso medio lleno. La oleada neoliberal que instaló Martínez de Hoz en la Argentina en el año 76, obviamente que en el marco del golpe militar, duró 7 años, instalado a sangre y fuego con terrorismo de Estado, ¿no? 7 años. Si hablas de un segundo tiempo abierto en el 91, cuando llega Domingo Felipe Cavallo al Ministerio de Economía de la Nación, de la mano de Carlos Menem presidente, hasta diciembre del 2001, tenés una década completa hasta que el pueblo argentino tomó nota de eso. Ahora, en términos culturales, políticos de la Argentina, tenemos que prestar mucha atención, porque en menos de 3 años y medio, el mismo pueblo que acompañó a Mauricio Macri en el 2015 y que relegitimó en la elección legislativa el rumbo tomado por Mauricio Macri, probablemente con críticas, pero le dijo, bueno, le vamos a dar una oportunidad más, ese mismo pueblo hoy mayoritariamente va a salir a plantear otra alternativa económica. Y eso puede llegar a ser un avance cultural, Andrés, enorme. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que si hacemos bien las cosas, podemos trabajar muy fuertemente en que generemos las condiciones para que haya una clara posición del pueblo argentino de no tolerar nunca más, ni no permitir, además, impedir que lleguen al gobierno dirigentes políticos que levanten la bandera del neoliberalismo, del ajuste, de la concentración económica, del endeudamiento, de la mano libre e invisible del mercado, digamos, ¿no? Me parece que guarda que no vaya a ser que en poco tiempo podamos, yo tengo expectativas, recién lo hablaba con un colega tuyo, tengo expectativas institucionales en la Argentina, de poder empezar a transitar un camino de confluencia de fuerzas políticas que nos permitan tener diferencias, pero que diga, esto no. El esto no es el neoliberalismo. Elegí, si querés, más velocidad, menos velocidad del crecimiento económico, más mercado interno, un poquito menos mercado interno, más exportaciones, una distribución del ingreso claramente más equitativa como la que estamos planteando nosotros y otros que pueden plantear un poco más de diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Pero que haya un rumbo, que es el rumbo neoliberal, que esté prácticamente, que sea mala palabra y sea políticamente incorrecto hacer política de ese lugar. Y me parece que eso estamos a punto por lograrlo. Para vos, Germán, lo que pasó, en definitiva, y lo que está pasando por las políticas del macrismo, ¿es un camino deliberado? O no sé si hay un exceso de dogmatismo ahí de decir, bueno, el librito que yo estudié decía que hagamos esta cosa. Sin lugar a dudas es un plan económico que tuvo, entre otros objetivos, primero que el trabajo tenga menor participación en la distribución de la riqueza en la Argentina. Eso lo lograron con devaluaciones recurrentes y una pérdida de poder adquisitivo de los
salarios argentinos en dólares, que además sea una economía barata para el comercio exterior, tanto para los que producen bienes que exportamos, como para los que importan bienes. Y eso era un plan deliberado, eso requería fronteras abiertas, eso requería... ¿Ellos sabían que al final estaba la pared para vos? Para mí confiaron mucho en eso, sí, te quiero decir que ellos pensaban que este rumbo económico iba a encontrar rápidamente una especie de empatía internacional y de que ese rumbo lo iban a lograr financiar con aportes del exterior. Durante un tiempo se endulzaron con el financiamiento vía sector privado, básicamente de tenedores privados de deuda. Cada vez que emitían se encontraban con buena respuesta en los mercados internacionales, pero no pudieron ver con precisión que eso tenía un límite, y por otro lado, que con la llegada de Trump en los Estados Unidos, todas las economías principales iban a girar. Él iba a poner claramente todo el acento en la recuperación económica norteamericana, eso lo iba a llevar naturalmente a bajar la tasa de interés, eso le iba a dar más impulso a la economía norteamericana, iba a ser menos apetecible el financiamiento de las economías emergentes. Claro. Eso fue lo que pasó. Sí. Nos encontramos con Caputo saliendo a pedir plata y con los mercados diciéndole ya no le prestamos más, ahora tenemos otros mercados más interesantes como para poder invertir, y nosotros nos encontramos con el iceberg de frente, con una economía solamente solventada en el endeudamiento externo. ¿Qué es lo que hicimos? O que lo que hizo Macri, aceleró y le pidió plata al Fondo Monetario Internacional. Y vos hablabas de la memoria. Cuando nosotros cancelamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, debíamos 9.869 millones de dólares. En 3 años y medio, mejor dicho, en un año de gobierno, Macri le pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. 5 veces, o casi 6 veces. Y ahora estamos ahí rogando... El gobierno está rogando que le manden 5.400. 5.400 millones. Pero estas cosas también las tenemos que recordar. Yo era chiquitito, pero cuando terminamos la dictadura, yo tenía 7, 8 años, la tengo grabada en la cabeza. La deuda externa de Argentina eran 45.000 millones de dólares. Desde el origen de la deuda externa, llega a ser ni un préstamo del FMI. Ni un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces digo, me parece que eso está claro. Pero bueno, en este contexto, hacer campaña significa hacerse cargo de las demandas, de la insatisfacción, de las angustias, de la zozobra que viven tantísimos santafesinas y santafesinos en toda la geografía provincial, pero también ir sembrando la esperanza de que va a haber un camino distinto, que hay una alternativa diferente, que ya encontró su canalización electoral el 11 de agosto y que nosotros deseamos y trabajamos para que esté potenciado el 27 de octubre y que Alberto Fernández sea un presidente muy legitimado política y socialmente para poder hacer frente a las enormes tareas que va a tener que enfrentar como presidente de los argentinos. Última pregunta, Germán, y en ese sentido, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que empecemos a ver, no voy a decir brotes verdes, mejor digamos otra cuestión, bueno, algún tipo de repunte? Cuando a mí me hacen esta pregunta, lo primero que valoro, Andrés, es que estamos empezando a hablar de futuro. O sea, ya me decís cuánto vamos a tardar. Hasta el 11 de agosto no hablábamos de futuro en la Argentina. No. Entonces, es por los resultados. El resultado electoral abrió la posibilidad de que haya sobre una figura, la de Alberto Fernández, una cantidad de expectativas, que ahora la pregunta es, 2 preguntas me hacen siempre. ¿Cuánto se tarda? Y segundo, ¿cómo se hace? Claro. ¿No? Yo creo que lo que nosotros necesitamos son actitudes y decisiones de política económica por parte de Alberto Fernández que cambien diametralmente el lugar donde está parada la Argentina hoy. Cuando digo de actitudes, hoy tenemos a un presidente que mira para otro lado, que deja hacer, o que cada vez que toma una decisión en favor de los que más tienen. Nosotros necesitamos a un presidente de la nación comprometido con los 2 grandes objetivos que tiene la Argentina. 1, producir, 2, generar empleo. Esos son los 2 grandes desafíos que tenemos. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Y en cuánto tiempo veremos los logros? Mira, nosotros vamos a llegar al 10 de diciembre, si todo va bien, con Alberto Fernández en la presidencia, con un presupuesto del año 2019 prácticamente ejecutado. ¿Qué va a disponer Alberto Fernández? Va a disponer los fondos de la Seguridad Social, que yo creo que va a poder trabajar fuertemente sobre la asignación universal por hijos, sobre la asignación familiar de los empleados registrados, sobre los ingresos de los jubilados y pensionados y sobre todo el dispositivo que tiene que ver con pensiones no contributivas. Sobre eso hay que empezar a generar rápidamente inyección de fondos en los sectores menos, si se quiere, más vulnerables,
tratando de que ahí, como tienen más propensión a consumir y a demandar, porque todo lo que ganan lo trasladan a consumo, claro, empieza a moverse la economía de ese lugar. Segundo, va a haber que tomar medidas indirectas. Una, si yo le financio vía PAMI el 100% de los medicamentos a los adultos mayores, al adulto mayor le queda más plata de sus saberes jubilatorios para poder volcarlo a otra tarea de consumo. Interno, claro. Si yo desdolarizo las tarifas, en lugar de pagar la luz a valores dólar, como nos va a pasar en el próximo verano, si no tomamos una medida distinta, como pasó este invierno con el gas, sí, nosotros ahí vamos a tener la posibilidad de que las pymes, los pequeños comercios y los ciudadanos de toda la Argentina puedan pagar tarifas razonables. Lo que no pagás lo vas a volcar al consumo. Lo que nosotros tenemos que lograr, y ese va a ser, estoy seguro, la impronta del gobierno de Alberto Fernández, es tener claro la prioridad, la producción y el trabajo, tener claro las herramientas, inyectar fondos, redistribuir los ingresos a la base y al sector medio de la pirámide social. Y en tercer lugar, que todo peso que vos metas en la economía tiene que tratar de cumplir de objetivos fundamentales. Tiene que tener una fuerte multiplicación en el consumo interno y tiene que tener una fuerte multiplicación en la generación de empleo. Entonces, a mí me parece que Alberto Fernández tiene identificadas las prioridades, sabe por dónde empezar, y nosotros, obviamente teniendo la posibilidad de acompañarlo del Congreso, vamos a estar debatiendo aquellas leyes que Alberto Fernández necesita para cambiar el eje de la economía nacional, para encender la economía, y al mismo tiempo que permita en la provincia de Santa Fe que Omar Perotti cuente con el respaldo suficiente para hacer una gestión que esté acorde a la enorme expectativa que el pueblo santafesino tiene en él. Gracias por visitarnos, Germán. No, gracias a vos, Andrés, y saludos. Cuando quieras, a todos. Acá las puertas abiertas. Igualmente, a disposición. Germán Martínez, candidato a diputado nacional del Frente de Todos, aquí en Rico al Cuadrado, en Canal 5 Santa Fe. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos.